Salvador Allende gobernó Chile entre el año 70 y el año 73, y en ese periodo destrozó la economía chilena y arruinó a millones de sus conciudadanos. Veámoslo. El pasado 11 de septiembre de este año 2023 se han cumplido 50 años del golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende. Golpe de Estado que puso fin a prácticamente 3 años de gobierno de Allende. Y como esta violenta conclusión del gobierno de Allende a manos de un golpe de Estado militar dio paso a una dictadura de prácticamente 2 décadas, hay muchos que confunden el error de creer que para criticar a la dictadura de Pinochet hay que blanquear el gobierno de Allende, que si uno se opone a las dictaduras militares, por necesidad ha de ser complaciente con la actuación de aquellos gobiernos que terminaron como consecuencia de un golpe de Estado militar. Pero evidentemente esta es una falacia argumentativa. Uno puede oponerse a las dictaduras militares, uno puede criticar la dictadura de Pinochet y reconocer que el gobierno de Allende que precedió a esa dictadura de Pinochet fue un gobierno horroroso. Salvador Allende presidió la República de Chile desde el 3 de noviembre del año 1970 hasta el 11 de septiembre del año 1973. Prácticamente 3 años que bien podríamos calificarnos como un trienio ominoso para la sociedad chilena. A lo largo de esos 3 años, Allende intentó poner en práctica la llamada Vía Chilena al Socialismo, una política económica consistente en la progresiva estatalización de la economía, en la progresiva toma de control por parte del Estado de la mayor parte de la estructura productiva del país, que terminó pauperizando a la sociedad chilena. Primero, el Estado chileno bajo el gobierno de Salvador Allende fue fagocitando progresivamente la economía del país. Mientras que en el año 1965 solo el 15% del PIB no agrario de Chile estaba en manos del Estado, en el año 1973, después del trienio ominoso de Salvador Allende, casi el 40% de toda la producción chilena se hallaba en manos del Estado a través de sus empresas públicas. Y en muchos sectores ese porcentaje se acercaba al 100%. Concretamente, en la minería, el 85% de la producción era desarrollado por empresas públicas, cuando en el año 1965 solo lo era el 13%. El sector financiero también estaba en un 85% en manos del Estado, transporte y comunicaciones lo estaba en un 70%, cuando en el año 65 ese porcentaje se ubicaba entre el 11 y el 23%, 70% en el año 73, y en las utilities, en la electricidad, el gas, etc., el 100% de la producción era desarrollado por empresas públicas, cuando en el año 65 solo era el 25%. A su vez, el porcentaje de producción industrial a través de empresas públicas era del 40%, más o menos en la media del conjunto de la producción no agraria, pero es que en el año 65 solo el 3% de la producción industrial estaba en manos o se desarrollaba por empresas públicas. Por tanto, la progresiva toma de control de la industria chilena por parte del Estado fue verdaderamente vertiginosa. Como he mencionado, las cifras anteriores se refieren a producción nacional no agraria, lo cual no significa que Salvador Allende no buscara nacionalizar el sector agrario. De hecho, bajo su gobierno, los latifundios de más de 80 hectáreas desaparecieron. Todos ellos fueron nacionalizados. Y en el año 73, el Estado chileno ya era propietario del 40% de la tierra agraria de todo Chile. Por tanto, y en resumen, en el año 1973, el gobierno chileno de Salvador Allende había conseguido nacionalizar el 40% de toda la tierra agraria de Chile y el 40% de toda la producción nacional de carácter no agrario. Es decir, que básicamente el 40% de toda la economía chilena ya era controlada y planificada centralizadamente por el gobierno chileno. Y esto no era el punto final. No es que el gobierno de Allende no quisiera seguir nacionalizando y seguir incrementando el control del Estado sobre la economía chilena.
es que, como ya sabemos, el 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado que puso fin al gobierno de Allende. Pero, por supuesto, en caso de que ese gobierno de Allende hubiese tenido continuidad democrática, ese gobierno de Allende habría seguido nacionalizando la economía y colocándola bajo el control y al servicio del Estado. El resultado directo de esta política de nacionalización, de estatalización de la economía chilena, fue calamitoso.